Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo hacer esta hermosa torta de reno de sabor matcha con una decoración muy sencilla que podrán realizar en casa. Vamos con el paso a paso. Los ingredientes son azúcar, huevos, harina, polvo de hornear, sal, mantequilla, leche, vainilla y polvo de matcha. Todos estos ingredientes están con el peso en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a realizar es agregar a la leche el polvo de matcha, revolverlo y llevarlo al microondas por aproximadamente 30 segundos para disolver totalmente el polvo. Y lo vamos a reservar para utilizarlo más adelante. En un bol vamos a agregar mantequilla, el azúcar y el extracto de vainilla, que también les voy a mostrar en un video siguiente cómo hacer extracto de vainilla. Este extracto tiene mucho más sabor que los extractos que compramos. Entonces vamos a colocar nuestra batidora a velocidad media y vamos a empezar a hacer el proceso de cremado. Aproximadamente 10 minutos demora este proceso, en donde nuestra mantequilla va a cambiar a un color más claro. En ese momento vamos a ir agregando los huevos uno a uno. Entonces, un huevito primero, lo agregamos un huevo y vamos a revolver. Una vez este esté revuelto, voy a agregar el siguiente huevo y voy a proceder a agregar la harina cuando ya esté muy bien mezclado este proceso. Entonces vamos a remover hasta que esté bien mezclado. Aproximadamente este proceso dura otros entre 5 y 10 minutos, que vemos ya que nuestro batido ha aumentado de tamaño, y en ese momento vamos a agregar la harina. La harina la voy a ir agregando poco a poco para ir intercalándolo con la leche que tiene el polvo de matcha. Cuando realicé la receta leí muy bien las indicaciones del polvo de matcha. Cada producto tiene unas indicaciones. Entonces, antes de agregarlo a la torta, lean las indicaciones de su polvo de matcha. En el mío decía que había que agregar una cucharadita de polvo de matcha por cada 12 onzas de leche. Entonces, lo que hice fue agregar esta cucharadita a la mezcla. El sabor queda muy bueno, pero si quieren un sabor mucho más intenso, pueden agregar 2 cucharaditas para que les quede un sabor mucho más fuerte. Recuerden que para realizar ya la parte final del batido se hace en velocidad baja. Una vez hemos terminado de hacer el batido, lo que vamos a hacer es agregarlo a los moldes. Yo lo puse en 3 moldes de 1/8 de libra. Los moldes no se rellenan hasta el final, solo a 3/4 del molde, y se llevan al horno por aproximadamente 20 minutos a 350 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es la decoración. Para esta necesitamos imprimir unos cachos de reno y unas orejitas. Tener derretido nuestro candy melt y empezar a hacer el dibujo. Con una manga pastelera agregamos el candy melt y vamos a hacer el dibujo. Vamos a ir con un palillito esparciendo toda la mezcla para que no nos queden huecos en el reno y nos quede un poco más liso. Si quieren puede vibrarlo un poco para que les quede liso. Igual la parte de atrás, en la que queda hacia el papel, esa parte queda muy lisa. Entonces ya ustedes toman la decisión qué lado quieren usar para la torta. Si la más rugosa, que es la de adelante, la decoración más rugosa queda hacia adelante, donde estamos haciendo como todo el proceso. O utilizan la parte del papel. Vamos a hacer también la nariz del reno con este candy melt y la vamos a pintar más adelante con un polvo rojo. Voy a hacer unos punticos, estos no los tengo impresos, es solo realizarlos. Hacemos también lo que es los copos de nieve, también los podemos hacer. Usen la imaginación y hagan todo. Y lo más importante, va a hacer los ojitos, entonces es hacer 2 arquitos. Se hacen 2 arcos
que queden del mismo tamaño y esos van a ser los ojos. Yo hago varios de estos arcos por si se me quiebra alguno en el momento de pegarlo, porque como quedan un poco delgados, es mejor tener algunos por si se rompen. Voy a hacer puntos. Utilicé una boquilla redonda muy pequeña de las que se utilizan para escribir. Entonces, ya saben, utilicen estas boquillas y utilicen la imaginación para hacer toda esta decoración. Vamos a coger nuestro torta y le vamos a agregar ganache de chocolate. De acá les dejo un link del ganache de chocolate y cómo cubrir una torta, porque solo les quería mostrar que había utilizado para rellenar esta torta, que fue ganache y una mermelada, una confitura de frutos rojos. Esta confitura no la realicé yo, la compré en Amazon porque quería probarla, a ver qué tal era. Esta confitura es un poco líquida, entonces hay que hacer un buen borde a la torta para que en el momento del armado no comience a moverse y agregar ganache en la parte de arriba después de agregar la parte de la jalea o de la mermelada, porque si no se va a desplazar. Entonces hice un ganache muy firme y lo tapé la mermelada para que no me dé problemas en el momento de decorar. Esta ya ahora la llevo a la nevera y hago el proceso de cobertura con ganache. Lo siguiente es agregar la crema de leche o el whipping cream junto con vainilla y azúcar para los que quieren. Yo no voy a agregar azúcar. Yo la voy a dejar así, la voy a batir esta crema hasta que haga pico. Y una vez haya hecho pico, la baseo en una manga pastelera y con una boquilla para hacer la decoración. Entonces ya tenemos nuestra torta cubierta y empezamos a hacer la decoración haciendo unos rosetones para crear como el pelo del render, como hacerle un estilo. Pongo un poco de sprinkle, esto es azúcar de colores, mi hija quería azúcar de colores, entonces puse azúcar de colores y voy a ir colocando cada una de las decoraciones que hicimos, las orejitas, van ubicando los cachitos. Yo los voy a poner por la parte rugosa porque me parece que los cachos deberían de ser rugosos, como es en la vida real, no son perfectos, entonces lo haré por esa parte. Pueden pintar, por ejemplo, esta parte la pinté con un polvo comestible rojo, igual que la nariz. Entonces, pueden agregar este polvo, no agreguen ni alcohol ni nada porque es chocolate, acuérdense, en el chocolate solo pueden agregar el polvo. De hecho, si quieren ya tenerlo pintado, pueden colocar un poco de polvo en el papel y luego agregan la mezcla de los Candyman y ya les queda pintado. Pero entonces se me olvidó hacer esta parte y lo pinté después, pero queda muy bien. Con un soplete o con, por ejemplo, no tenía un soplete a la mano, lo que usé es una de esas pistolas que se utilizan para prender fuego a las parrillas. Utilicé esto para pegar la nariz. Entonces, un encendedor para pegar las figuras de la torta y recuerden no colocar por mucho tiempo el fuego de este encendedor en la torta porque es chocolate y pues obviamente se va a derretir y se les va a dañar la torta. Entonces vamos a pegar los ojitos y también voy a ponerle unos puntos blancos que hicimos. Estos punticos blancos los voy a agregar alrededor de toda la torta. Primero voy a agregar en la parte lateral una decoración como si fuera nieve, no sé, como pueden inventar cosas para que su torta luzca diferente o como a ustedes les guste. Entonces voy a pegar todos los puntos, todas estas cositas que hicimos, todas las decoraciones, voy a hacer una decoración lateral y el resto de puntos lo voy a colocar en la base de la torta. Entonces, como irlos pegando. Para esto no necesitan agregar fuego porque a mí me quedaron como con un piquito. Entonces ese piquito se entierra muy bien en la torta y no se va a caer. Va a ir pegando alrededor de toda la torta. Es una torta muy sencilla y sobre todo deliciosa. Les cuento que el sabor es increíble.
Eh, el sabor de la mermelada de Amazon es buena, no es comparable como la mermelada que hacemos en casa, porque realmente las cosas que hacemos en casa son mucho más ricas, pero no está mal para cuando no queremos de pronto demorarnos tanto en la cocina y queremos avanzar un poco, está bien comprar este tipo de cosas. Entonces ya van viendo cómo va quedando la decoración y podrán disfrutarla con sus hijos y su familia. A los niños les encanta. Mis hijas están muy emocionadas con esta torta. Entonces, cuando la termine, vamos a cantar un cumpleaños y a comerla. Así que así termina nuestra torta con esta decoración súper linda y sencilla que pueden hacer en casa. Pueden dejar que sus niños les ayuden, que es lo mejor. Espero les haya gustado el tutorial y nos vemos en la próxima torta o receta. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación.